Vamos a incorporar al programa y le damos la bienvenida a Jesús. ¿Cómo estás tú? Feliz tarde. No tengo audio. Abre por favor el micrófono. Ok, ahora sí. Bienvenido. Saludos para ti, para tu familia, para Evelyn, para tu equipo de producción y todas las personas que te escuchan y te ven en este momento. Bueno, tú sabes, lo tienes absolutamente conciencia de que tú eres amor-odio aquí, ¿no? En el programa. Tú generas, cuando se dicen cosas que la gente no las quiere oír, se generan controversias. Y bueno, eso es parte de esta dinámica tan sabrosa que se hace en el programa cada vez que tú estás presente. Pregunta general, ¿cómo ves la cosa en este momento en Venezuela? Mira, desde el punto de vista político, está como que muy encajado. O sea, es un cajón. Tenemos una oposición que está hablando de elecciones porque no tiene que hablar de otra cosa. No puede hablar de otra cosa porque no tiene otra cosa de que hablar. ¿Ok? En el sentido pragmático de lo que es la globalización en Venezuela del tema político electoral. Tenemos una oposición que está en gobierno, que son 50 alcaldes, un gobernador, 29 diputados a la Asamblea Nacional, concejales y legisladores, que están en una agenda de reformar leyes, de participación en temas importantes que tienen que ver con incentivar a un cambio del Consejo Nacional Electoral, de las leyes electorales, de la ley de hidrocarburos, de impulsar el tema económico y, por supuesto, de intentar desde esos gobiernos servir a la gente, porque obviamente esa es la única manera que ellos puedan seguir viviendo en la política. Y tenemos un gobierno que está intentando ganar tiempo, que está intentando sobrevivir, que está intentando resolver sus problemas internos desde el punto de vista político y está intentando que las expectativas que eran muy altas entre enero, febrero y marzo de los ciudadanos ante la posibilidad de mejorar la economía, hoy en día son muchos anuncios, muchos planes de inversión, mucho dinero que supuestamente entra al país, pero las expectativas del ciudadano están hoy bloqueadas por un tema de inflación, por un tema del dólar creciendo, por un tema de bolsillo vacío y por un tema económico que lo está asfixiando. Más el servicio eléctrico que ya es nacional, el servicio de agua potable, que de una manera u otra no hay capacidad de respuesta rápida para poder atender estos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las expectativas país, es más, tengo datos en enero, el 72% de los encuestados en las encuestas nacionales hablaban que iba a mejorar la economía. En febrero, 81%. En marzo bajó a 63% y ahora en abril, 54%. Porque tanto anuncio sin dinero en el bolsillo, obviamente el ciudadano está como confundido. Muy bien las petroleras, muy bien. Imagínense cuando le dicen a un ciudadano que la luz se te va, es porque prendieron los balancines petroleros. Es que la luz se te va porque ahora el progreso te trae a ti deficiencia. Entonces la gente no termina entendiendo cómo es esto, cómo se maneja esto. Entonces, bueno, al final te quiero decir, como no estamos en épocas electorales, ¿ok? Cada quien está buscando su agenda de supervivencia. Pero en términos generales, hay unas expectativas económicas que la situación entre el mes 7 y el mes 8 es que se va a sentir en el bolsillo venezolano y unas expectativas políticas de un sector que simplemente dice que el cambio viene cuando hayan elecciones. Ahora, la señora Rodríguez ha hecho algunos cambios que son sobre todo del interés político del gobierno protector, para utilizar el término protectorado, que es el que más cabe hoy en Venezuela. Ella ha cumplido con la ley de hidrocarburos, con la ley de minas, la ley de amnistía, ahora tiene que continuar con la liberación de presos políticos, pero la expectativa la generó el gobierno venezolano, la generó el gobierno norteamericano y la generó incluso la oposición, porque todos estábamos hablando de aumento de producción y de empresas petroleras para la zona petrolera y resulta que no es que no esté ocurriendo, sino que está ocurriendo a la velocidad que pueden ocurrir las cosas y no a la velocidad que queremos que ocurran las cosas. Ahora, ¿qué le criticas a Delcy en su gobierno? Y luego me dice, ¿qué le criticas
a la oposición en su quehacer? Mira, a la presidenta encargada es para ella bastante complejo en 4 meses que tiene en el cargo, ¿ok? Como presidenta, poder realmente atender los problemas de la gente, que son los servicios públicos, que es la alimentación, la salud, los servicios de infraestructura y sobre todo atender el tema productivo venezolano a lo interno, ¿ok? Porque de una manera u otra, la gente, cuando tú haces estudios de opinión, que por cierto, tengo en mi poder, acá en mi papel, hay un estudio en Olegario Villalobos, Juana de Ávila, en la parroquia Bolívar, Cecilio Acosta y Chiquinquirá de Maracaibo, el 5, 6 y 7 de mayo, se hicieron 44 grupos focales, ¿ok? No fueron encuestas, fueron grupos focales, ¿ok? Que ahí es mucho más interesante porque tú tienes la oportunidad de trabajar con sectores de transporte, sectores de economía formal, informal, educativo, de innovación, de inteligencia. Inclusive se trabajó con empresas de tecnologías de inteligencia artificial que están haciendo vida en la ciudad de Maracaibo y con la gente que está haciendo tecnologías de información y sobre todo lo que está en el tema turístico. También se tocó en esos focos grupales. Esto te lo cuento, es para darte respuesta a lo que la presidenta debería estar haciendo. La gente está concentrada, es que se le atienda su problema despacio, ¿ok? La gente necesita tener mayor calidad de vida, el tema económico y, por supuesto, concentrar su fuerza de informarse. Tenemos mucha desinformación, Juan Carlos, ¿ok? Por ejemplo, los grupos focales de Maracaibo, vemos como hay un sector político opositor que está en la calle, un sector político gubernamental que está en la calle, pero la gente no está informada ni de uno ni del otro, ¿ok? La gente no siente cuáles son los horarios de cortes de luz porque nadie se los da. La gente siente que se les está afectando su bolsillo porque se abre el negocio, porque se le daña la comida, porque se le dañan los aparatos y hay mucha desinformación con el tema del sistema eléctrico, pero también hay mucha desinformación con lo que la gente está proponiendo en política. ¿Por qué? Porque finalmente nadie está proponiendo soluciones, lo que están es criticando. Otras elecciones. Entonces, concluyo diciéndote, la presidenta encargada debe de ocuparse de llamar la atención a los alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos del gobierno que tienen dibujo libre. Hay demasiados funcionarios, Juan Carlos, en las instituciones descentralizadas y las que están a nivel nacional, regional y municipal haciendo lo que les dé la gana. O sea, a pesar que hay una línea de mando de que hay que respetar la opinión pública, que hay que respetar a los otros sectores, que la amnistía, que todo, pero vemos muchos funcionarios de gobiernos locales, regionales, instituciones del Estado, registros, notarías, policías, haciendo lo que les dé la gana. Y eso no va en contraposición del lineamiento nacional que envía el gobierno nacional. Entonces, ¿qué tienen que concentrar la presidenta? En activar a los gobiernos locales y regionales en cumplir sus funciones para los que fueron electos. Y si no tienen recursos, por lo menos que den la cara, que rindan cuentas y que de una manera u otra buscar y activar el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo Estatal de Políticas Públicas en los estados y los consejos locales de planificación. Volver a la política, pero de la gerencia pública. Eso es el gobierno. Y la oposición, Juan Carlos, tiene que integrarse. Este divorcio que tiene la oposición no cae bien en los estudios de opinión pública. La gente no entiende. Una cosa es tus redes sociales, una cosa es tus likes en redes sociales y otra cosa es lo que la gente está entendiendo de la oposición. En este momento, la oposición que maneja María Corina pareciera que hay un gran grupo que se quiere ir para allá, porque siente que, bueno, que si María Corina los nombra, ellos van a surgir políticamente. Los estudios de opinión pública no dicen eso. Lo otro es que María Corina, le gusta o no, tiene que reconocer que ella está en el péndulo del gobierno de Estados Unidos. Ella tiene que de una manera u otra manejar su verbo con mucho cuidado y darle instrucción a los que están hablando por ella de cómo manejan el verbo en Venezuela, de radicalismo, señalamiento y el tema protesta. Cuidado con las protestas, Juan Carlos. Una protesta mal manejada podría llevar otra vez a políticos a encarcelarlos. Una protesta mal manejada podría traer conflictos innecesarios. Y una protesta mal manejada podría traer y fortalecer no a la oposición, sino al gobierno, porque de una manera u otra pueden victimizarlo ante lo que está ocurriendo. Sí, vamos entonces a continuar con la misma línea de preguntas.
Lo primero que me dice es que hay gobiernos regionales y municipales que pareciera que no le paran a los lineamientos nacionales. El gobierno nacional tiene graves problemas todavía con el tema presos políticos. Sigue siendo como el gran debate de los políticos, ronda presos políticos y reformas en la Asamblea Nacional. El debate de un sector de los ciudadanos sigue rondando presos políticos y servicios públicos. Ahora, esa diferencia en el accionar pudiera también tener como origen la sensación de traición que se huele, y ya no se huele, que se oye en el chavismo. Cuando tú ves a Marco Rubio, a Michelo y has visto otros voceros como los de Zurda Conducta, los desaparecieron en acción, ya los tipos ni hablan, ya no dicen nada. O sea, dentro del PSV algo está pasando. Yo quiero que me analices esto. Y dentro de la oposición, hablemos un poco de la de María Corina. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Hay dos discursos. El discurso de Henry Alviares en Maracaibo fue un discurso, digamos, llamando a la unidad, llamando a la reconciliación del país. Él es el secretario de organización del partido, pero el discurso de Juan Pablo Guanipa es retador. Llamar pelucón al presidente norteamericano es ir prácticamente contra las políticas de María Corina Machado. Y el resto de la oposición está en la onda parlamentaria y tratando de levantar sus espacios parroquiales porque se estaba debilitando con mucha rapidez. Escucho el análisis tuyo sobre los dos temas. Mira, lo primero es que efectivamente en el PSUV está pasando cosas. Claro que están pasando cosas, pero una cosa es el PSUV interno y otra cosa es el gobierno. ¿Okay? El PSUV, el interno, tendrá sus dudas razonables, pero también tienen que entender que lo que ocurrió el 3 de enero es un hecho que si el gobierno actual, presidido por la presidenta Delcy Rodríguez, no colabora, no actúa como está actuando, desaparecen todos. Eso es una realidad. ¿Ok? O sea, porque lo que ocurrió el 3 de enero, nada más y nada menos incursionó un gobierno internacional a Venezuela y se llevó un presidente. Listo. Ya lo demás, cada quien queda en su análisis. Entonces, claro, fíjate tú que Elías Agua tiene una propuesta totalmente distinta a esa, enfrentado a Delcy y vicepresidente de Hugo Chávez, ¿no? Ok, pero a dónde vamos a ser realistas, la real política. ¿Estás enfrentando a Delcy o estás enfrentando al gobierno de Estados Unidos? ¿Ok? En ese sentido, Delcy no puede hacer otra cosa que la que está haciendo, porque si no, todos salen del sistema. Estaba claro, más bien han tenido tiempo para recuperarse. Y lo segundo es que los sectores de la oposición tienen que comprender y entender que cualquier línea de acción, por ejemplo, tú lo acabas de decir, Alviares está más claro, porque Alviares sabe que de una manera u otra, un mal discurso, una mala acción puede ser malinterpretado por el gobierno de Estados Unidos y los pueden raspar en el escenario. Inclusive las encuestas habla de un actor político que se está asomando una tercer actor político. Uno es Lorenzo Mendoza y otro es la joven Andreina Cisneros. Tengan cuidado con eso, ¿ok? Porque en la Venezuela de hoy la gente lo que quiere son soluciones. Y la gente cuando ve los mismos actores políticos proponiendo lo mismo, cualquier otro actor que salga podría sacar del escenario a los que están actualmente. En este momento, la presidenta Delcy necesita dar respuestas claras y evidentes al tema económico. Ella sabe muy bien, y su equipo asesor, que si la economía mejora, su condición hacia el público va a mejorar. Esto es bolsillo, ¿ok? Si la percepción económica para todos los venezolanos mejora, Juan Carlos, no tengo duda que Delcy Rodríguez va a empezar a agarrar puntos propios como popularidad, ¿ok? Si el tema económico no mejora, por supuesto, no va a tener la oportunidad de ella tener puntos propios, sino al contrario, no va a ser aprobada. Si el gobierno mejora la economía, mejora la percepción. Si la oposición no logra canalizar en este momento los tiempos, obviamente va a ir perdiendo escenario porque le pueden aparecer otros actores.
¿ok? Y esto es muy sensible. Por eso es cuando uno encuesta, y nosotros que hacemos encuestas, ¿ok? Y preguntamos por María Corina, pero cuando preguntamos por Lorenzo Mendoza, Juan Carlos Fernández, es impresionante cómo hay un brinco, ¿ok? Y en este momento te puedo decir que Mendoza, Lorenzo Mendoza, pondría en jaque a María Corina Machado en un tú a tú. Ahora fíjate tú, pero el país en el año 2018 le apostó a Mendoza, el país, la gente común y corriente, y no hubo Mendoza, y fue tan grave lo del no Mendoza que no hubo candidato. Henry Falcón salió por allá, pero agarró un par de millones de votos, pero eso no daba para llegar a ningún lado. O sea, apostar a alguien que no va a ser y apostar a la señora Cisneros que no va a ser es un error, en mi opinión. Porque, bueno, pero ¿cómo sabes tú que no va a ser? Ellos tienen derecho a postularse si quisieran. Pues claro, pero en el 2018, donde Mendoza ganaba pero la elección en el 2018, de calle, Juan Carlos. La actualidad, lo que quiero explicar mejor, dale. Que el venezolano está percibiendo son actores que presenten soluciones. Mendoza presentó una propuesta de 1.000 empresas para Venezuela y los Cisneros presentaron una propuesta de 1.000 millones de inversión para Venezuela. Son las únicas dos figuras que están presentando propuestas. Nadie más lo está haciendo, Juan Carlos. Lo otro es politiquería. A donde quiero llegar es que esto está tan sensible en los cambios que cuidado, un candidato que se parezca más a Donald Trump puede conquistar los espacios de los políticos actualmente. A eso me refiero. Eso sí, ahí te la compro, porque además hay una tendencia en la audiencia a favorecer ese tipo de personalidades. Ahora, la encuesta que presentó Poder y Estrategia en estos días colocaba la banda de los que no tienen candidatos casi en el 50 y alguito%. Me pareció algo, digamos, me pareció que alguienes, discúlpame la palabrilla, están perdiendo espacio. Pudieran reunificar, porque la oposición saca un solo candidato y el gobierno un solo candidato y va a haber una polarización, 60-30, 60-40, no sé cuánto. Habrá una polarización. Pero hay una banda que está quedándose sin candidato, que está dejando como de creer en lo que hay actualmente en el mercado político. Mira, que por cierto, el registro electoral permanente lo aperturaron de nuevo, ¿ok? Y en este momento los partidos políticos, tú lo hablaste muy bien, de las parroquias, deberían estar inscribiendo nuevos electores, deberían estar actualizando datos, porque de una u otra manera, Juan Carlos, también hay que empezarle a darle forma al CNE, porque esa pérdida de un sector a otro, esos datos son muy reales, ¿ok? Porque hay una gente que se siente independiente. ¿Por qué? Porque realmente no se siente identificado con los actores. Por ejemplo, mira, en el Grupo Focal de Maracaibo, nosotros preguntamos por Rafael Ramírez, preguntamos por un amigo que acaba de ser alcalde de Maracaibo hace poquito, ¿ok? Y además preguntamos por actores también del oficialismo. Y mira, y esos actores como si no existieran, ¿ok? El alcalde actual, Di Martino, que tiene unos puntos salvables, porque está dentro de los alcaldes mejores percibidos del chavismo a nivel nacional, ¿ok? La configuración de sus problemas de atención, de servicio y de obras no están siendo aprovechados por un sector opositor en el Zulia, ¿ok? En pocas palabras, Di Martino y Luis Caldera no tienen una oposición frontal de los dos voceros en el Zulia. Pareciera que todo estuviera funcionando bien y sabemos que no es verdad, ¿ok? A esto me refiero, Juan Carlos. No, nadie está capitalizando realmente los problemas de la gente, pero con propuestas de soluciones. No es lo mismo criticar el salario mínimo. Ay, bueno, que el salario mínimo, que es proponer el por qué el salario mínimo debe ser diferente, de dónde van a sacar los recursos, el país de esta manera, a quién han entrado tantos miles de millones. O sea, la demagogia política está siendo castigada por la gente. Y ahí me refiero de que el ciudadano, si no cambian el CNE,
difícilmente la abstención podría otra vez crecer, porque ir a votos con este CNE es muy difícil. ¿Ok? Dos, los políticos deben estar claros en comportarse en la propuesta. Y lo tercero, que hay muchos políticos, como es el caso de Manuel Rosales, que tiene que renovarse. Mira, si un nuevo tiempo se quiere salvar, Juan Carlos, el señor Manuel Rosales Guerrero debería darle un espacio a otras autoridades. Si siguen en manos Manuel Rosales como autoridad única, el Partido Un Nuevo Tiempo va a seguir bajando su fuerza nacional y regional y municipal a nivel del país, a nivel de Estados Unidos, a nivel de las parroquias y de los municipios del sur. Muy bien. Ahora, ¿cómo aparece, por ejemplo, Vente Venezuela? Que si bien no es un partido tan orgánico, ha logrado concitar en el pasado un gran voluntariado. Mira, en este caso 20 sigue siendo un movimiento político, que por cierto en las reformas de las leyes del CNE tendrán que dar la oportunidad a Primero Justicia, a Voluntad Popular, a 20, a las Acción Democrática Dividida, a las COPEI divididas y a tantas organizaciones políticas que pueden normalizarse, llamar a elecciones internas, pero en este caso el problema no es 20, es María Corina. Si María Corina mañana se muda a COPEI, va a ser María Corina COPEI. Si María Corina se muda mañana a D, va a ser María Corina D. O sea, es la figura de María Corina la que hoy en día se identifica a la gente, no es el partido. ¿Okay? Por eso que lo que tú dices es cierto. Si la oposición llegara a unificarse en una sola, por supuesto tienen una ventaja comparativa en un momento electoral. Pero si esta misma se confrontan entre sí, entonces ahí van a haber problemas en los resultados dependiendo cuándo sean las elecciones y dependiendo quiénes son los candidatos y quiénes son las autoridades del CNE y las leyes cómo se cambiaron. Claro, sí. Por eso Alviares, que es a quien yo le sigo más la lectura, porque Magali Medas es muy torpe declarando, Alviares ha llamado a la gran unidad nacional, a un acuerdo nacional de todos los ciudadanos, porque él sabe que, o sea, ya competir contra el gobierno es difícil, porque vas a competir contra el poder económico y con la organización política mejor estructurada del país, independientemente que pueda venir afectada por los hechos del 3 de enero. Pero el PSV, con el respaldo económico del gobierno, sigue siendo una fuerza. Y la oposición fracturada, bueno, los seguidores de María Corina, que son casi religiosos, creen que ella gana sola, pues que ella se monta en el autobús sola y lo llena. Pero hay quienes creen, como Alviares, que si no hay un acuerdo nacional, la oposición puede exponer su flanco débil frente al gobierno en una competencia dentro de 2 años. Mira, María Corina no gana sola en ningún estado del país. Eso no es verdad. ¿Ok? María Corina gana unificando los esfuerzos organizacionales y de un criterio de unidad. Porque depende cuando sean las elecciones, mientras más tiempo pase, por supuesto la opción de María Corina va a ir bajando por las expectativas. Y si el gobierno mejora la economía, por supuesto lo que hablábamos al principio, la señora Delcy va a agarrar puntos propios. Entonces todo esto va a depender de cómo esté la economía, cómo esté la organización política y cómo estén los actores políticos para el momento que se llama la elección. ¿Quiénes son las autoridades del CNE? ¿Cómo está el REC? Y también el voto del exterior. No sabemos todavía, Juan Carlos, si las primeras elecciones no son presidenciales. Son de alcaldes, gobernadores, diputados o el poder legislativo local. No lo sabemos. No sabemos si las elecciones primero son presidenciales, si es una mega elección. Eso, el que lo diga ahorita está jugando la divino. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que hasta este momento el gobierno de Estados Unidos se entiende con la señora Delcy y Marcos Rubio se entiende con María Corina. Eso está muy claro y estarán jugando cada quien a su agenda, pero en este momento las prioridades de la gente está en servicios públicos y en el bolsillo. Mira, al retorno voy a colocarte algunas preguntas que tenemos de nuestra querida audiencia para que tú las... Bueno, mis queridos amigos, continuamos. Dame pantalla y sube a Castillo Molleda. Y hay una pregunta que te hace María José Pérez desde Chile. Señor Molleda, usted se contradice porque aquí en este programa dijo que María Corina ya estaba muerta políticamente. No te escucho. Dame audio del tuyo. Yo jamás pude haber dicho que María Corina estaba muerta políticamente. Eso no es verdad.
Me gustaría que ella busque el audio y me lo pase y lo diga, pero eso no está. Quizás en algún momento si pudimos haber hablado sobre la popularidad de María Corina y lo que estaba haciendo ella en el exterior, que no tiene que ver nada con lo que pasa en Venezuela. Después del 3 de enero, María Corina revive, porque simplemente quien hablaba de cambio de gobierno o algún proceso de intervención era ella, y ella capitalizó el 3 de enero. Después, por supuesto, tiene una agenda internacional, entendiendo que ella nacionalmente no puede venir. ¿Por qué María Corina no hace una protesta o una marcha o una concentración en el Doral? Porque en el Doral ahorita hay muchos venezolanos que están perseguidos por el gobierno de Estados Unidos, tienen problemas con el TPS, y ella ha sido criticada por ese tema, para ponerte un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este proceso, nacionalmente, no ha habido un actor político opositor que ha podido capitalizar más que María Corina. Y María Corina sigue siendo la persona opositora con mayores reconocimientos en el sector opositor venezolano. Unos radicales, otros no. Por eso te hablaba de figuras como Cisneros, como Lorenzo Mendoza, que al asomarlo en los estudios de opinión pública y en los grupos focales que estamos haciendo ahora, ya lo hicimos en Zulia, en Maracaibo, ahora nos estamos saltando al Estado Lara, porque son varios grupos focales que estamos trabajando para un interés particular de una empresa automotriz. Quiero decir que estos grupos focales los está contratando una empresa automotriz en Venezuela que se va a meter con el sector moderno, carros económicos en el país, está estudiando el mercado. Pero aprovechamos y preguntamos cosas de política, ¿okay? El escenario. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano en este momento podría saltar rápidamente a un actor no político porque siente que le va a ir mejor en su bolsillo, en su familia. La sensibilidad actualmente está en quien me dé soluciones, no el que me prometa soluciones. ¿Ok? Claro. Y a eso nos referimos. Pero María Corina hoy es la representante más importante que tiene la oposición política en el país. Por eso creció la banda de los que ya no tienen candidato en la respuesta, en la encuesta de poder. No, inclusive, quien tiene candidato, si en algún momento siente que ese candidato no está proponiendo nada que se identifique, que se convirtió en hablador y que hay otro que si siente que le va a mejorar su calidad de vida, salta. Recuerda que en Venezuela los electores no son tan fieles como la gente cree. Hay electores que cambian el voto en la máquina, Juan Carlos. ¿Ok? Tú has sido candidato y sabes que es así. Entonces, cuidado. Una cosa es la percepción, una cosa es una encuesta, una cosa es una llamada telefónica o un like en redes sociales y otra cosa es el voto tangible. ¿Ok? Y en Venezuela, tú lo dijiste muy bien, la estructura política más organizada sigue siendo el gobierno. Y si el gobierno empieza a entregar cosas buenas, entonces va a tener puntos a favor, organización política, contra una oposición que tiene una oportunidad, pero dependiendo quién sea el actor de la oportunidad, que llame y se entienda con todo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso María Corina tendría que estar llamando a todo el mundo ahorita. No puede excluir a nadie si ella tiene pretensiones futuras políticas. Si no, otro puede colarse en el camino. Claro, y llamadas tan sencillas como, ¿qué te digo? Decirle a Rosales, que es la primera fuerza en el Zulia, bueno, mira, vamos a hablar, ustedes tienen la capacidad de ganar su gobernación, porque la política funciona así, no nos vamos a atravesar allá. El de Cogede, ¿quién se le mete a Cogede de frente? Ese señor tiene todo. Entonces María Corina tiene que garantizarle a ese señor que no le va a atravesar candidato y él va a apoyar a María Corina si ella no se convierte en un problema para sus aspiraciones. Pero hay dos preguntas acá. Nos dice, por un lado, dígale a alguien, a Molleda, que quien ponga la oposición, las personas van a votar por el líder que sea. Y luego tengo una de la señora Carmen acá que nos dice, a ver, permíteme un segundo, con respecto a María Corina, va sola y gana de aquí a Pekín. Delcy, ni que le saque brillo a Venezuela, gana. ¿Qué opinas de ambas cosas? Mira, no estoy de acuerdo con las dos opiniones. ¿Okay? La primera es, eso no es cierto, no es el que ponga la oposición. ¿Okay? Es las condiciones electorales de un momento con un actor, hombre o mujer, de consenso. ¿Ok? Que entiende y comprenda
que todos son inclusives. En este caso tendría que hablar hasta con los que en algún momento no se entendió, ¿ok? Porque la realidad política venezolana no es lo mismo el Zulia, que Lara, que Carabobo, que Anzoátegui, que Nueva Esparta. Por ejemplo, no toman en cuenta a los Rodríguez en Nueva Esparta. ¿Cómo no tomas en cuenta a los Rodríguez en Nueva Esparta? ¿Cómo no tomas en cuenta a Henry Falcón en Lara? ¿Ok? ¿Cómo no tomas en cuenta de una manera u otra a, como tú dijiste, a Rosales en el Zulia? ¿Cómo no cuentas en la Gran Caracas a los alcaldes que están ahorita activos en la Gran Caracas? ¿Cómo no cuentas con los que están hoy de diputados a la Asamblea Nacional? ¿Cómo excluyes a Capriles? ¿Cómo excluyes a esos actores? No puedes, Juan Carlos, porque cada quien tiene su nicho, pequeño, grande, mediano, pero son muy necesarios para un momento político electoral. Entonces, no es el que pongan y gana automáticamente, porque si tú no tienes la capacidad de movilización y de defensa del voto, te pueden pasar muchas sorpresas. Y lo segundo es que entre Delcy, háblame de Delcy, sí. Entre Delcy y María Corina, vamos a medir los tiempos de campaña. ¿Qué pasaría si en Venezuela la economía venezolana se abre de tal manera que el dólar se estabiliza, que la gente tiene recursos financieros para vivir bien, que tú cubras la canasta básica, que no se vaya el servicio eléctrico, que vengan las inversiones transnacionales, que vengan empresas turísticas, empresas petroleras y que tu bolsillo esté muy cómodo? ¿Sabes qué va a decir la gente? Déjenla tranquila y que termine en 2030. Te vas a acordar de mí, Juan Carlos. De una manera u otra hay que tener cuidado con los tiempos y los momentos. No es un automático, porque quien mejore tu calidad de vida, tú puedes serle fiel. Por eso es que el voto local y el voto regional se comporta tan diferente al voto nacional, por un reconocimiento a ese actor político que te puede estar ayudando a resolver tu problema. Ahora, fíjate tú, hay un tema que me lo acabas de dar tú mismo con la respuesta. Podría ser, nosotros tenemos una alta participación de la diáspora que nos está viendo desde Chile, desde Estados Unidos, Colombia, muchos lugares, que la diáspora, como tiene una realidad de Venezuela más vinculada a medios de comunicación o a periodistas venezolanos en el exterior que manejan una dinámica, no me voy a meter en esas honduras, pero todos sabemos cómo funciona esa dinámica, pudieran tener una percepción de que dentro de un año vamos a estar, si mejora lo que tú has dicho, los votos no van a cambiar, o sea, vamos a ir como fuimos a la elección el 28 de julio del 2024, que eso no cambia, que sigue todo igual, que la gente se va a comportar igual. ¿Tu respuesta? La respuesta es no. Si las cosas mejoran en manos de Delcy Rodríguez va a mejorar su percepción política y le va a quitar votos a quien tiene voto ahorita, que es la oposición. Así de sencillo, es un cálculo matemático claro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos actores, imagínate el sector empresarial, que hoy está afectado con el servicio eléctrico, con los impuestos, con los sistemas de gobierno, con muchas cosas que está afectado hoy un empresario. Si la percepción de ese empresario mañana tiene como pagar el salario, pagar la empresa, tiene negocio, ese sector se muda ¿para dónde? Para el partido, para quien esté gobernando, que le esté dando beneficios. ¿Ok? Si el sector población de los independientes empiezan a sentir su calidad de vida mejora y no tienen identificación partidista, ¿para dónde se van a mudar? Para que le está dando las condiciones de mejora, bajo una promesa de que si tú llegas me vas a dar tanto. Entonces, obviamente, a mejor calidad de vida el gobierno gana. A mayor tiempo, con mejor calidad de vida, la oposición pierde espacios. ¿Okay? O sea que la estrategia de María Corina es correcta, porque María Corina presiona y presiona y presiona todos los días para que Trump suelte la elección, porque en este momento gana. Lo hablamos al principio, María Corina y su entorno, está claro que a mayor tiempo tú le das tiempo al gobierno a recuperarse. Si el gobierno se recupera, tú pierdes espacios y poder y votos. Y si tú pierdes votos, tienes un riesgo real con otro CNE, con otra estructura, con inscripción de partido, de perder elecciones. Eso está claro en este proceso. Y además los estudios de opinión pública así te lo dicen. Al final, si la percepción económica de aquí a un año, año y medio, es estable, es mejoría, muchos electores o se convierten en abstencionistas para no traicionar a la oposición, o simplemente dicen, dejen a la señora hasta que termine el 2030.
Bueno, estás diciendo algo y lo dejo. Aquí me dicen que retienen al presidente de la FCU, de la UCB, Miguel Ángel Sánchez, durante la protesta. Parece que pasaron el cordón policial y lo han retenido. Vamos a ver si encuentro un poco más de información sobre esto. Esto sería un error del gobierno. Si lo retienen, tienen que soltarlo rápido porque creo que sería un error para el gobierno. Pero estoy pensando, Jesús, en el año 2002, Hugo Chávez había caído al 30%. Por eso hubo la manifestación a Miraflores, el golpe de Estado Carmona, o sea, se atrevieron a jugársela los que dirigieron todo eso porque Chávez estaba disminuido. Pero 2 años después, Chávez nos derrotó y yo digo, a mí me derrotó porque bien duro que trabajé en el referéndum revocatorio del mandato del 2004 y nos derrotaron. Chávez tuvo capacidad de recuperación. Mira, datos que, por ejemplo, el domingo hay una elección en Colombia. Este es un buen ejemplo. ¿Ok? Es la primera vuelta presidencial. ¿Y quién está ganando ahorita las elecciones? ¿Quién puede creer que el candidato de Petro es el que está ganando las elecciones hoy? A pesar que tiene mucho rechazo. ¿Ok? Es Iván Cepeda. Que después se reacomode. Bueno, hay que ver lo que vaya a pasar después. Pero de una manera u otra, el elector, Juan Carlos, es muy sensible a los cambios. Y ahorita el problema en Venezuela es el odio, es el dinero y son los servicios públicos. Si tú logras controlar ese proceso, no tengo dudas que hoy Delcy Rodríguez va a capitalizar esa mejoría económica. Claro, tendría una opción. Eso no significa que gana. No significa bueno, pero ahí viene la discusión. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a estar así. O sea, en ventaja, vas a ir disminuyendo la ventaja. El bolsillo mejora, el bolsillo mejora, el bolsillo mejora, el bolsillo mejora. El bolsillo no mejora, entonces este que te lleva a ti hoy un adelanto va a seguir creciendo. Pero si mejora el bolsillo, cuidado, Juan Carlos. Por eso los tiempos son muy importantes. Estoy de acuerdo contigo que ahí le toca a María Corina. Si el tiempo electoral se alarga a 2 años, a ella le toca buscar una gran alianza, construir la misma alianza o superior a la que se hizo con Edmundo para poder garantizarse una pelea que le permita ganar la elección. Bueno, porque es que la experiencia, ¿dónde fue la experiencia así? En España ganó este señor que colocó el rey de España que venía del Francisco, Adolfo Suárez. En Venezuela, Wolfgang Larrazábal, si le dan 4 meses más, le gana las elecciones a Rómulo Betancourt, venía del perejimenismo. O sea, si tú le das chance a tu adversario a que se recupere y respire, se recupera y respira. Ahora, quien da chance no es María Corina, quien da chance es Donald Trump, porque finalmente ese señor es el que decide si vamos a elecciones este año, el que viene o dentro de 2 años. Si vamos a hablar de economía, es lógico que no existan elecciones porque las transnacionales no van a invertir en un país inestable políticamente. Las transnacionales invierten cuando hay seguridad jurídica y estabilidad política. Unas elecciones no traerían estabilidad política. Ahora, yo voy a hacer esta reflexión final que, bueno, me van a querer menos. ¿Por qué Trump quisiera cambiar el gobierno de Venezuela hoy? ¿Qué le va a dar María Corina a Trump que no le está dando hoy el gobierno de Delcy Rodríguez? O sea, seamos racionales. Claro, eso es un tema. Por eso hoy leíamos el informe de un economista que fue viceministro de Tomás Socia, donde dice que en el avión la conversación versó sobre congelar a Venezuela en el sentido, no hagamos nada mientras las cosas que están planteadas no avancen hasta los objetivos que nos hemos planteado. Pues voy a utilizar una frase de alguien en el 92. O sea, Trump todavía no ha logrado lo que él quiere lograr en este país, que es el control absoluto del petróleo a través de una entrada masiva de empresas petroleras en Venezuela. Una vez que él controle petróleo y minerales, podría dejar una elección, porque el que venga le va a tener que pedir soberanía. Y para dar la soberanía, tendría que estar con
todo el juego amarrado. Quizás Trump hoy no es más popular como político, pero es más rico como empresario. Sin duda. No es casualidad que las empresas Trump han crecido más del 19% desde que Trump es presidente otra vez. ¿Ok? Mira. No es casualidad que la guerra en Medio Oriente ha crecido las empresas Trump. Hoy no es más popular políticamente, pero es más rico como persona. Claro, claro. Así es. Mira, Jesús, un no placer. Es democracia, es petróleo, pues. Es petróleo, es billete. Felicidades para ti. Gracias por habernos acompañado. Y Juan, a todo tu equipo, agradecido por la oportunidad de participar. Bendiciones.